Bueno, nuestra siguiente ponente es la doctora Rosa Isela Luna Ceballos. Rosa Isela es endocrinóloga, también muy querida por nosotros. Aparte, ella es parte de los responsables, ella participó de todas las formas posibles, ella está dando ponencia, ella es parte de Someco, que también nos apoyó económicamente y con el premio de la rifa. La verdad es que muchas gracias, Rosa Isela, es un gusto tenerte. Y se tiene que callar. Buenas tardes. Bueno, ante todo agradezco a la doctora Esperanza Valentín, presidente del capítulo del capítulo Veracruz de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, la invitación. Pues para mí es un gusto estar aquí. Desde que prácticamente comenzamos nosotros con estos cursos he participado. Y bueno, pues ahorita con esto de la pandemia que no tuvimos los cursos, pero bueno, me siento muy contenta de estar aquí. El objetivo de esta ponencia es que pues al final todos los días nosotros como médicos, síndrome de ovarios poliquísticos es una condición muy común y quiero que ustedes tengan las bases para al menos poder iniciar un tratamiento que pues van a ver que puede ser muy práctico y saber en qué momento pues se tendría que derivar a un especialista. La primera, por favor. Bueno, aquí. Bueno, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico es una condición médica que puede afectar hasta un 7% de la población. Déjenme ver. Es que saca. Quiero ver cuál es el cursor. Aquí está. Vemos que puede afectar hasta un 7% de la población en general, en la población femenina, obvio, y que estas son sus principales características. Hasta pueden presentar anovulación y alteras. Vemos que no en el 100% de las pacientes vemos ovarios poliquísticos. Un 30% puede llegar a presentar hirsutismo, un 10% hiperandrogenismo y hay algo muy importante donde pues prácticamente los endocrinólogos estamos involucrados, que es la resistencia a la insulina, el sobrepeso y la obesidad. ¿Cuáles son las repercusiones del síndrome de ovario poliquístico? Tenía una discreta acantosis nigricans a nivel de cuello, tenía hirsutismo, que vamos a ver más adelante la escala de Ferriman-Gatway, que se clasificó en un hirsutismo de 10. Ella medía 1,68 y tenía un peso de 74 kilos. Y entonces nos vamos a ver acerca de cómo es la fisiopatología o cómo es la fisiopatología del ovario poliquístico. El ovario pues está regulado por un eje que viene desde la zona del hipotálamo, la zona de la hipófisis y finalmente a nivel del ovario, con esto una repercusión sobre todo a nivel de hígado, que pues va a dar la resistencia a la insulina. A nivel del hipotálamo nosotros podemos tener una mayor secreción de las hormonas liberadoras de gonadotropinas. Sabemos que a nivel del hipotálamo se van a liberar esta hormona que es la que va a estimular a la glándula hipófisis para que produzca la hormona luteinizante. Estas dos hormonas van a tener un efecto sobre el ovario. Recordemos que el ovario también tiene dos zonas de transición, la zona de la teca y la zona de la granulosa.
Aquí nos vemos. Y entonces vemos cómo la hormona luteinizante en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico tiene una hipersecreción. Esta hipersecreción viene dada desde el nivel hipotalámico. Entonces, tenemos un aumento en la producción de LH que va a tener más efectos sobre la teca. Esto es la parte del ovario y es donde comienza lo que es la esteroidogénesis para que al final pues, produzcamos el estrógeno o el estradiol, que es el principal estrógeno de la mujer. Entonces, en esta situación, para cada del colesterol, vemos que no es una lipoproteína tan mala, y entonces el colesterol va a iniciar la esteroidogénesis gonadal, en este caso, a través de diversas enzimas. Vemos aquí cómo en las células de la teca tenemos la testosterona previo a su paso en las células de la granulosa a través de la aromatasa para que se produzca en estradiol. Pero al tener una hipersecreción, básicamente aquí entra como un cuello de botella. Aquí hay mucha producción hormonal que poco a poco y se va a convertir en muy poco estradiol y no se va a haber completado el ciclo de forma completa. ¿Cuáles son las principales causas de enfermedad poligenética? También no es un solo gen afectado, sino son varios genes y muchos de estos tienen que ver principalmente con la vía metabólica. Vemos, por ejemplo, mutaciones en el receptor estrógeno ovario, polimorfismos en el sustrato del receptor de insulina que van a alterar la señal por receptor y la actividad de la tirosinquinasa insulínica. Esto es a nivel del receptor de insulina a nivel celular. Tenemos mutaciones en los genes que dan en las enzimas proinflamatorias, las citocinas proinflamatorias. Tenemos polimorfismos en el receptor de la dopamina, que explica la disregulación en los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropina a nivel del hipotálamo. Y bueno, vemos que tenemos varias mutaciones que nos pueden afectar a diferentes niveles. Y entonces, dependiendo qué genes tengan afectadas las pacientes, es como vamos a poder encontrar el síndrome del ovario poliquístico. Y esto nos puede explicar porque muchas pacientes pueden tener muy buena respuesta a un tratamiento, quizás otras requieran 2 o 3 tratamientos, y como quizás otras, a pesar del tratamiento, tengan una evolución de la enfermedad. Es como en diabetes, ¿no? Podemos tener pacientes con diabetes que pues solo tienen genes de la insulina y prácticamente toda su vida va a ser de resistencia, a lo mejor otros genes que afecten la secreción de insulina, etcétera, etcétera. Y hay pacientes que pueden tener muchos genes. Los criterios diagnósticos, pues vemos que las principales características son alteraciones menstruales en el 64% con amenorrea y oligomenorrea, alteraciones hormonales y metabólicas, hiperandrogenismo o hirsutismo, resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, puede haber hiperprolactinemia o dislipidemia. Y los hallazgos ultrasonográficos que vemos que no en todas las pacientes se pueden encontrar. Lo más importante es que a lo mejor no tengo estos porque son unos criterios. Quizás nosotros en esta patología hoy podamos hacerla más clínica. Algo muy importante en todo caso y en todos los criterios diagnósticos es excluir otras causas que puedan ser como la hiperplasia suprarrenal, los tumores productores de andrógenos o el síndrome de Cushing. Vemos aquí otros criterios diagnósticos, donde vemos que debe haber una detección clínica y bioquímica de hiperandrogenismo, que es algo que debe que predominar en las mujeres, la anovulación crónica, y volvemos a excluir otras causas. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico por laboratorio? Vamos a realizar los estudios básicos, que esos pues ustedes los pueden realizar, se hacen localmente como una glucosa en ayuno, insulina, el perfil de lípidos, hemograma, creatinina, ácido úrico, pruebas de función hepática, algunos estudios hormonales como principalmente la relación entre la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante,
Generalmente, como sabemos que hay unos pulsos aumentados en la producción de hormona luteinizante, pues vamos a tener una relación alta de la hormona luteinizante con relación a la hormona folículo estimulante. Generalmente estas dos hormonas se liberan a la par. Sin embargo, en estos casos, la producción de LH puede estar al doble que la producción de FSH. Tenemos que medir prolactina y algunos otros andrógenos, principalmente la testosterona libre y la androstenediona. Y entonces nos vamos a regresar al caso clínico y vemos que esta paciente a los 17 años tiene estos resultados de laboratorio. Tiene una glucosa ya de 103, es una glucosa de ayuno alterada, creatinina normal, colesterol elevado, 232, triglicéridos también elevados. Veamos sus transaminasas, esto es muy importante por la evolución que la paciente ha tenido a través de estos años. Y vemos la relación entre la hormona luteinizante de 12.2 contra la folículo estimulante en 5.5. Vemos que prácticamente está 2:1. Y vemos un nivel de estradiol bajo porque pues no se logra completar ese ciclo ovárico. Discretamente elevada también la testosterona libre y la androstenediona, que junto con la testosterona pues es un andrógeno de producción ovárica. Y esta androstenediona es clave, ¿por qué? Porque es el único sitio del cuerpo, el ovario, donde se produce la androstenediona. Y bueno, se descarta. Vemos que además la paciente tiene una leve hiperprolactinemia. Aquí vemos un comparativo entre lo que son los niveles de andrógenos. Vemos los andrógenos con síndrome de ovario poliquístico en pacientes que tienen ovarios, quistes de ovario poliquístico, aquellas que no tienen quistes de los ovarios y los controles sanos. Y vemos que aquellas que tienen ovarios poliquísticos, pues los niveles de andrógenos van a estar más elevados en aquellas que no tienen ovario poliquístico. ¿Qué vemos con esto? Que posiblemente pues va a haber mucho mejor respuesta en aquellas pacientes que no tienen quistes de ovario. Y vemos, de acuerdo a las partes de los genes que pueden estar involucrados, algunos fenotipos clásicos del síndrome de ovario poliquístico, como puede ser un hiperandrogenismo con disfunción ovárica, puede haber hiperandrogenismo y morfología de ovario poliquístico, puede haber oligoovulación y morfología de ovario poliquístico, hiperandrogenismo, oligoovulación y poliquistosis de morfología ovárica. Son como las diferentes características que vamos a poder encontrar en las pacientes. Existen algunos criterios ultrasonográficos para poder decir si es un ovario poliquístico, porque muchas veces nosotros podemos ir con el paciente y decir, no, pues solo tiene 6, 8 quistes, pero como vemos, no todas las pacientes van a tener síndrome de ovario poliquístico, pero bueno, existen estos criterios donde pueden haber, dependiendo de los criterios, estos más recientes, donde dice que puede haber 12 folículos o más en ovarios que son planos. Ahorita les voy a explicar cómo. Muy importante los diámetros, ¿no? Porque cuando nosotros pedimos un ultrasonido, pues nos deben de determinar, primero, a veces es imposible que nos midan los quistes, sería lo ideal, pero siempre dicen quistes de ovario, pero al menos en dónde están localizados, si están en el estroma, si están en la parte periférica del ovario, y cuánto mide cada esos quistecitos, miden entre 2 y 6, entre 2 y 8, para poder saber si en realidad, porque si son quistes que nos miden 1 centímetro más, pues ya no es un ovario poliquístico. El volumen ovárico total y omitir, bueno, la ecogenicidad del estroma y la distribución folicular a veces no es muy importante. Vemos aquí, por ejemplo, este ovario como está de forma periférica, que esto es lo más clásico, un ovario con varios folículos de forma periférica, ¿sí? Esto es lo clásico. Sin embargo, en este caso esta paciente no. Esta paciente no tenía de distribución periférica. Yo en lo personal, cuando pues veo estas características por ultrasonido,
pues sí, son de más difícil control, más difícil eliminarlos. Cuando están estos, pues sí es mucho más fácil para uno, sobre todo cuando buscamos una terapia no hormonal como tratamiento inicial. Y bueno, la paciente pues tenía ya también datos de esteatosis hepática. Gracias. Esta paciente ya había usado, ya venían usando anticonceptivos, entonces el de la glucosa de ayuno alterado, pero el paciente no toleró la metformina, aún en dosis mínimas nunca la toleró, y bueno, también por la leve hiperprolactinemia recibió solamente un tiempo cabergolina, de ahí en fuera sus niveles de prolactina se regularizaron y pues comenzó pioglitazona. La paciente hasta el día de hoy ha tomado pioglitazona con buena tolerancia. Y bueno, pues nos vamos a las opciones terapéuticas que tenemos para los pacientes. Y dentro de las opciones terapéuticas, bueno, como primera línea, y tenemos los anticonceptivos orales. A nosotros como endocrinólogos, como vemos, este grupo de pacientes pues comienzan a los 14, 15, 16 años. La primera opción que tienen los pacientes, y es correcto, pues es acudir al ginecólogo. Van con el ginecólogo y pues, ¿qué va a hacer? Pues generalmente tienen quistes en los ovarios, pues van a comenzar los anticonceptivos. Cuando ya vienen con el endocrinólogo, generalmente ya tienen un historial en promedio de 2, 3, 4 años o hasta más, donde pues sí, mientras están tomando los anticonceptivos van a estar menstruando, pero una vez que los suspendan, no dejan de menstruar y vuelven otra vez con la sintomatología. Entonces, bueno, el anticonceptivo oral es muy importante, sobre todo cuando tenemos una paciente con muchos quistes y con mucha sintomatología, como puede ser el hirsutismo, el acné, los datos de hiperandrogenismo. Vemos que esto nos ayuda a restaurar los ciclos menstruales, nos reducen los síntomas de hiperandrogenismo, reducen el riesgo de hiperplasia endometrial, porque pues estos pacientes pueden que no menstruen 2, 3 meses, pero cuando presentan menstruación pueden llegar a sangrar hasta más de un mes por la hiperplasia endometrial. Los anticonceptivos principalmente se componen de estrógenos y progesterona y pues van a suprimir la ovulación, reducen los niveles de testosterona libre. Cuando hay anticonceptivos aumentan las globulinas transportadoras y entonces no nada más las hormonas, el estrógeno, el estradiol se une más a las globulinas transportadoras, también la testosterona, y entonces bajan los niveles de testosterona libre y con eso pues también podemos combatir un poquito los síntomas del hiperandrogenismo. Obvio, tenemos contraindicaciones, del cual también ya se han comentado, y principalmente los problemas cardiovasculares, la enfermedad hepática activa, tumores dependientes de estrógenos, y bueno, también sabemos que pueden tener efectos secundarios. Algo muy importante en esto, para nosotros que nos preocupa siempre mucho, es la ganancia de peso corporal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una paciente que dentro del tratamiento del síndrome metabólico es baje de peso, con los anticonceptivos podemos encontrar esta ganancia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros la paciente pues a veces ya acude muy decepcionada con nosotros precisamente porque suspende anticonceptivos, vuelve la menorrea y vuelve los síntomas de hiperandrogenismo. Entonces, bueno, la metformina, si estamos hablando de una condición metabólica, pues vemos que es una terapia alternativa, es un fármaco que nos va a ayudar a restaurar la menstruación y la ovulación, nos va a ayudar a reducir la resistencia a la insulina, va a mejorar los valores de tensión arterial, mejorar el perfil lipídico, la actividad antioxidante, también aumenta la unión de las hormonas sexuales a las globulinas transportadoras y con eso disminuye las hormonas libres, que finalmente las fracciones de las hormonas libres son las que tienen la actividad biológica, cualquier tipo de hormona. Cuando son hormonas totales, T4 total, estrógeno total, testosterona total, esas no tienen actividad biológica, la tienen las fracciones libres. Y pues nos puede ayudar a reducir el peso corporal en estas pacientes. Las contraindicaciones, pues sobre todo cuando tenemos alguna hipersensibilidad al medicamento, enfermedades renal principalmente, o algunas condiciones de hipoxia o de deshidratación,
Pero bueno, la metformina tiene sus efectos secundarios, principalmente las alteraciones gastrointestinales, como la dispepsia, diarrea, náuseas, flatulencia y un sabor metálico. Hay muchos pacientes que de alguna forma no toleran la metformina, como es el caso que tenemos nosotros, y ese es como un efecto secundario que nos hacen pues que el paciente no lo pueda tomar. Y la otra es cuando tenemos pacientes delgadas, porque también hay pacientes delgadas con ovario poliquístico. Y entonces en este caso pues podemos recurrir a la pioglitazona, que es un medicamento muy seguro también que puede ayudarles. Los antiandrógenos, que en estos pues sí los recomendaría principalmente ya cuando se tiene que derivar al especialista, como es la espironolactona y la flutamida. Yo en lo personal pues prefiero la flutamida como un inhibidor del receptor de la testosterona a nivel periférico. Sí es muy importante explicarle al paciente que sabemos lo que estamos dando y sobre todo los pacientes pueden responder a dosis muy bajas, pero pues sí recomendaría que solo sea con el especialista en esta área, sobre todo el endocrinólogo, porque estamos más acostumbrados a vigilar pues los efectos secundarios, sobre todo a nivel hepático. Tenemos que vigilar muy bien las pruebas de función hepática. Son dosis muy bajitas. Un paciente varón, por ejemplo, que toma flutamida por cáncer puede llegar a tomar hasta 3 tabletas al día. En cambio, las pacientes con ovario poliquístico con 250 miligramos, que es una tableta al día, responden muy bien. Pero bueno, ya este caso es cuando tendrían que derivarse al endocrinólogo. Yo creo que para un médico de primer nivel de atención, de primer contacto, el uso de anticonceptivos y el uso de metformina o pioglitazona puede ser donde ustedes pueden intervenir. Y comentarle al paciente que pues finalmente son condiciones crónicas, ¿no? Y que el tratamiento es a largo plazo. También de unos años acá el inositol, la marca comercial que conozco, la única es el Inofolic, que también es un medicamento que es una sustancia que forma parte de la membrana celular y que se ha demostrado muchos efectos metabólicos a nivel de la insulina, glucosa. En el ovario poliquístico se utiliza como un coadyuvante, puede funcionar en algunos pacientes, sobre todo igual combinado podría ser con metformina en pacientes que no responden o bien con... Encontré que hay unas guías de práctica clínica para el ovario poliquístico, las leí, creo que está muy acorde, por si ustedes en algún momento, pues, poderse apoyar como esto para la atención de estos pacientes como una parte legal de que, pues, existen unas recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud para el manejo del ovario poliquístico, está muy acorde a lo que son las recomendaciones en general. Y ya para finalizar, pues vemos cuál es la historia natural de la enfermedad. Les cuento que esta paciente, pues a pesar de la pioglitazona, a pesar de apegarse a la dieta, logra regularizar sus menstruaciones con pioglitazona. Sin embargo, el día de hoy la chica tiene ya cerca de 27 años y pues ha desarrollado diabetes. El hígado graso ha progresado y pues ahorita está en tratamiento también con un gastroenterólogo precisamente para tratar de revertir esa evolución. Obvio, tiene un síndrome metabólico muy severo y pues aquí vemos cuál finalmente viene siendo la historia natural de la enfermedad. A las pacientes con ovario poliquístico tenemos que hablarles claro desde la primera vez. Es una condición que se controla, no que se cura, porque pueden decir ya 6 meses de anticonceptivos, como pude los terminé. Pero si no se sigue un tratamiento, igual puede darse tratamiento con anticonceptivos, destruir, que se quiten los quistes de ovario y posteriormente darles dosis bajas de metformina para el mantenimiento, porque si no, pues van a tener lo que es la historia natural. Comienzan en etapa muy joven, desde niñas jóvenes con hiperandrogenismo, irregularidades menstruales, infertilidad, preeclampsia, obesidad. Van avanzando en la etapa reproductiva y van a presentar esteatohepatitis, diabetes, hipertensión, dislipidemia, y ya en la etapa más avanzada, pues los problemas como el evento vascular cerebral, cáncer de endometrio, cáncer de mama y hasta una cirrosis hepática como consecuencia de un síndrome metabólico y de una esteatosis hepática pues prolongada por muchos años y no recibe un tratamiento adecuado. Agradezco, espero que esta charla sea de utilidad para ustedes. Pues muchas gracias, Esperanza.